Pásemela. Mi nombre es Karina Tapia Navas. Estamos en San José, Costa Rica. Tenemos uno de los países más ricos en naturaleza. Y las cosas que me gustan hacer, casi todo tiene que ver con judo. En los Juegos Nacionales logré sacar 4 oros. También me dieron el premio a la mejor atleta de Costa Rica. Mi papá es mi entrenador. Peleamos aquí, no en la casa. Y lo que más me gusta es poder enseñarle a los niños. A veces me siento más niña que ellos. Ella es gentil, responsable. Karina es un poco loca. Sí, un poco loquita. Yo creo que mi momento difícil en mi vida ha sido donde las personas no han respetado el estilo de vida que yo he llevado desde siempre. No tomo, no fumo, porque sé que eso me hace mal a mí. Algo que he aprendido dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es saber mi cuerpo y a tratarlo de la mejor manera que yo pueda, a respetarme a mí misma. Simplemente que decidí vivir mi vida de diferente manera y que yo pienso que es una manera más sana. Yo creo que los logros que yo he podido obtener han sido por esfuerzo y por disciplina. Si yo quiero ganar algún torneo o tener éxito en mi carrera deportiva, solo lo voy a lograr siendo disciplinada. Yo creo que Dios ha sido una de las partes fundamentales en mi vida. Antes de competir, cuando me siento muy nerviosa, trato como de hacer una oración para sentirme más tranquila. Dios es como el pilar que sostiene todo el resto de las cosas que yo trato de hacer. ¡Duro, jala, 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 jala! ¡Duro, duro, duro! ¡Jálala para abajo! Soy Karina Tapia Navas, soy hija, soy tía, soy judoka y soy mormona.